¿Alguna vez te has preguntado qué necesito para ser salvo? ¿Hay alguna guía que me muestre el camino a seguir? Quédate en este video porque hoy estaremos hablando acerca de este tema, el que hemos titulado Los Pasos de la Salvación. La Biblia es conocida como la palabra de Dios, y es que es un libro que se ha ido formando desde el principio de los tiempos hasta nuestra época, hasta llegar a ser lo que hoy conocemos como la Biblia. Es la revelación completa de Dios para con nosotros, para con nuestra vida. Es una guía para todos nosotros, es una pauta que nos da el camino a seguir para poder alcanzar la salvación y vivir en comunión con Dios nuevamente. En ellas encontramos el evangelio que Jesús predicó, como lo dice el libro de Marcos capítulo 1 versículo 14. Este tema de los pasos de la salvación consta de 8 pasos diferentes, los cuales los iremos desglosando a lo largo de todo este video. Justo en estos momentos estás practicando el primer paso, que es oír la palabra de Dios. Esto empieza a crear en nosotros un mayor conocimiento de lo que el Señor ha hecho por nosotros desde el principio, lo que hizo y lo que seguirá haciendo, lo que crea en nuestro corazón esta fe en Él para poder cumplir con sus mandamientos por amor. El libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo aquí le escribe a Timoteo y le menciona algo muy importante, que es cómo el conocer las escrituras nos hacen sabios. De alguna manera, a través de las escrituras, el Señor nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida y nos hace preguntarnos qué estamos haciendo mal. De alguna manera, qué es lo que en nuestra vida estamos practicando que nos está alejando de Dios. El oír es clave para que la fe pueda nacer en cada uno de nuestros corazones, como lo dice Romanos capítulo 1 versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces nos pueden decir que algo que vamos a realizar, que algo que vamos a hacer es incorrecto o que nos va a terminar haciendo daño, pero al final, por cosas que pasan por nuestra mente, por diversos pensamientos, ideas propias de nuestra persona, insistimos en hacer dicha acción y terminamos lastimados, terminamos rotos, terminamos de alguna manera perjudicados por nuestra propia decisión, por no haber creído lo que en un momento se nos dijo. Esa es la importancia de poder hoy creer en el evangelio que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos exhorta a creer en sus mandamientos, a creer en sus promesas, a creer en todo el evangelio del reino completo. Hay promesas hermosas que se dan a través de que nosotros creemos en lo que el Señor ha dejado para nosotros, en su palabra inspirada. Mateo 28:20, Jesús le habla a sus discípulos y les dice algo maravilloso, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y concluye dándonos una promesa maravillosa, una promesa hermosa. Termina diciendo: y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Creer en Dios implica creer que nuestro Señor Jesucristo es el único y verdadero Dios, como lo marca Juan 8, 23 y 24, en el momento en el que los fariseos no creían que el Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesús era el Cristo, era el enviado, el Hijo de Dios.
el verbo hecho carne, como lo marca el libro de Juan capítulo 1, versículo 14. Es importante creer en el nombre de Jesucristo para la salvación de nuestra vida. Es importante creer que Jesucristo es ese verbo hecho carne, que ha venido para rescatar nuestra vida de aquel castigo que por nuestros pecados íbamos a recibir. Es tan importante reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el mismo yo soy del Antiguo Testamento, que Él mismo les menciona a los fariseos en el libro de Juan 8:24, capítulo 8, versículo 24, les dice: por eso os dije que moriréis, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esa es la importancia de creer en el evangelio del reino, en sus mandamientos y en reconocerlo a Él, en creer en su nombre y en que Él es Dios vivo para nosotros. La palabra arrepentimiento implica este sentir de pesar, este sentir de remordimiento por algo que se ha hecho o por algo que se ha dejado de hacer, y por ende también implica un cambio de postura, un cambio de dirección, de que lo que estábamos haciendo lo dejamos de hacer y vamos en un camino contrario. El arrepentimiento conlleva ese cambio que el Señor hace a través de que nosotros reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que somos pecadores delante de Él. Es importante reconocer esto para que el Señor pueda transformar nuestra vida. Lucas 5:32 nos dice que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El paso del arrepentimiento es fundamental para reconocer que hemos fallado, que hemos transgredido los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que con nuestras acciones nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Hoy el Señor no rechaza a nadie que quiera arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. Es importante esto. Isaías capítulo 1, versículo 18 habla el Señor Jesucristo y nos dice que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Hoy el Señor no es juez, hoy el Señor no está aquí para juzgarnos, sino para abogar por nuestra vida. Libro de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, primer libro de Juan, capítulo 2, 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha de pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es importante este paso para que el Señor pueda limpiar todo aquello que con nuestras acciones nos hemos provocado. La conversión es un cambio de vida, el cual obtiene una persona que ha conocido a Jesús. Esta conversión la podemos ver reflejada incluso en nuestras vidas cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador. También la podemos ver en la Biblia. Y uno de los personajes que resalta mucho en esta conversión es la de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, como lo marca en Hechos capítulo 26. Pablo, siendo un hombre el cual incluso menciona la palabra que arrastraba a niños y a mujeres, tuvo un cambio de vida impresionante cuando conoció al Salvador Jesucristo. La conversión implica dejar que Jesús gobierne en nuestras vidas. Así como Pablo dejó que Jesús reinara en su vida, así también nosotros debemos de dejar que Jesús sea el que nos dirija. Algo importante que marca Pablo es ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y es importante que nosotros seamos imitadores de lo que Jesús hizo, ya que Él fue un hombre sin mancha y sin arruga, aún teniendo nuestras pasiones, aún teniendo nuestros deseos. Él se humilló a sí mismo, el cual, aún siendo Dios, Él se hizo carne y vivió nuestras experiencias. Él sufrió nuestros dolores, pero más sin embargo, Él siempre siguió esa meta y ese camino para darnos nuestra salvación. Y hoy también nosotros debemos de convertirnos, ya que Él nos ha dado la oportunidad de venir a sus pies, de conseguir algo que no era para nosotros.
La palabra bautismo significa sumergir un cuerpo en agua. Muchas iglesias implementan la efusión, que es vertir agua sobre la cabeza, y la aspersión, que es por el medio de gotas o por medio de unas aspersor, rocían a la persona. Pablo nos menciona en la palabra que el bautismo representa tres cosas: muerte, sepultura y resurrección. Esto lo podemos ver en Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Es necesario que al momento de ser bautizados invoquemos el nombre de Jesucristo, ya que cuando Pablo visita a Ananías después de haber quedado ciego, en Hechos capítulo 22 versículo 16, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vemos algo muy importante, que es invocar el nombre de Jesucristo. No es por atributos, no es por otro nombre que se le haya dado a Dios a través de los tiempos, sino en aquel nombre que fue revelado para estos tiempos, el nombre de Jesucristo. Esta no fue una orden inventada por Ananías, ya que esto mismo les menciona Jesús cuando se los da a sus discípulos. De hecho, Pedro, cuando habían recibido el Espíritu Santo y empieza a predicar, en Hechos 2:38 menciona algo que Jesús ya las había ordenado antes de ascender a los cielos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 12 de Hechos, Pedro menciona a aquellos que lo habían apresado, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, y este es en el nombre de Jesucristo. Sé que muchos mencionarán el texto de Mateo 28:19, que menciona que se bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas, sin embargo, en la palabra de Dios no menciona que ningún apóstol o algún otro haya bautizado en estos tres atributos, ya que no son nombres, ya que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son atributos o partes de la esencia que vienen del Todopoderoso. Algunos de los textos que mencionan el bautismo en el nombre de Jesús son Hechos 2:38, Hechos 22:16, Hechos 10:48, Hechos 19 del 5 al 6 y Romanos capítulo 6 versículo 3. Es importante entender que el bautismo no es solo sumergir el cuerpo en agua, ya que el agua por sí sola no limpia los pecados. Vemos que hay partes esenciales que se deben de realizar a través de este mandamiento que el Señor nos dejó, el que seamos bautizados en su nombre, el invocar el nombre del Señor Jesucristo. Es una parte de este bautismo para que nosotros podamos ser limpios. Otra parte del bautismo es sumergir el cuerpo en agua. También la fe es importante, creer en Dios, así como lo mencionamos en el segundo paso, y sobre todo el arrepentirse y convertirse. Por esto, este quinto paso que mencionamos es el bautismo en el nombre, ya que anteriormente debe de haber esa conversión en nuestra vida y debemos de creer que Dios nos perdona, y sobre todo que esto que estamos realizando no es un acto solamente porque sí, es un acto de fe, es un acto en el cual nosotros testificamos que Jesucristo es nuestro Salvador y que a Él nos debemos
de dirigir a Él, debemos de amar y sobre todo cumplir los mandamientos que marca su palabra. Romanos capítulo 6, versículo 11 nos menciona cómo aquellos que hemos muerto al pecado viviremos aún en Él. Es importante que nosotros renunciemos a toda obra de nuestra carne y a todo eso que nos aparta de Dios, ya que, como dice Pablo, que debemos de crucificar nuestra carne, así como Cristo murió por nosotros, así también nosotros crucifiquemos nuestros cuerpos a través de esa redención que el Señor nos dio en este bautismo. Crucificar esa carne significa morir al pecado. En Juan 4:24 encontramos que la naturaleza divina de Dios es espíritu, y ese ser inmaterial de naturaleza espiritual nos hace una promesa en Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y en textos como Juan 14, 17 y 18, 2 de Corintios 3:17 y Mateo 3:11, nos damos cuenta que Jesús es el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el versículo que encontramos en Juan, Jesús mismo dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Especialmente en el versículo 18, encontramos que Jesús mismo dice a sus discípulos que no os dejaría huérfanos, cosa que solo puede hacer un padre. En Mateo 3:11, también Juan dice que alguien vendría tras de él y él sería quien nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego, claramente refiriéndose a Jesucristo. En Juan 3 encontramos que Jesús tiene una plática con un principal entre los fariseos llamado Nicodemo. En dicha plática, nuestro Señor le menciona a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, pero Nicodemo, al no entender estas palabras, recibe una respuesta más clara del Señor que encontramos en el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El cumplimiento de esta promesa lo encontramos en el capítulo 2 del libro de Hechos, donde dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, siendo esta una evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Es indispensable para nuestra salvación que recibamos el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. En Lucas 11:13, Jesús mismo declara que si Él no daría el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, y para recibirlo solo necesitas creer y pedir. Santidad significa apartarse del pecado. Es también un sinónimo de consagración. En la Biblia encontramos que es necesario que nos encontremos irreprensibles para la venida del Señor en cuerpo, alma y espíritu. Así lo dice el texto de Primera de Tesalonicenses 5:23. En contraste a esto, en Gálatas 5:17 al 21, encontramos que aquellos que permanecen o que practican el pecado son personas que no heredarán el reino de Dios. Y la palabra del Señor también nos enseña en Hebreos 12:13 que sin santidad nadie puede ver al Señor, por lo que este es un atributo que necesitamos para tener acceso a esa salvación. Nuestra vida como cristianos no solo se basa en la lectura de la palabra, en la oración, el ayuno o asistir a nuestros servicios. Aunque todo esto forma parte de, es indispensable que nosotros hagamos discípulos. Aquella comisión que encontramos en Mateo 28:20, en Marcos 16:15-16, en Juan 20:23 y Lucas 24:47. También el Señor nos dice que nosotros somos linaje escogido, que somos real sacerdocio y que somos un pueblo adquirido por Él para que nosotros anunciemos esas virtudes, porque de las tinieblas Él nos trajo a su luz. En Romanos 10:14 encontramos lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En base al texto anterior, estos son los 8 pasos que necesitamos para nuestra salvación, aunque no significa que tengan que suceder tal cual en ese orden, pero sí son pasos que necesitamos para nuestra salvación. Por ejemplo, en mi caso, yo recibí primero el Espíritu Santo antes de ser bautizada en el nombre. Si te ha gustado esta enseñanza, dale like al video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que puedas enterarte de nuestros próximos videos. Jesucristo les bendiga.